Amanda Oliveira nunca imaginó que un día normal en la escuela se transformaría en el punto de quiebre de su vida. Aquel jueves amaneció gris en Sao Paulo, y ella salió temprano de su pequeño apartamento en Itaquera, con los auriculares puestos y una bolsa de libros colgando del hombro. El mismo trayecto de siempre: bus hasta la estación, tren abarrotado y caminata rápida por calles llenas de baches. Era su rutina, y no se quejaba. Enseñar literatura a niños de 11 años no era fácil, pero cada vez que un alumno entendía un poema o se animaba a leer en voz alta, Amanda sentía que todo valía la pena. Aquella mañana, sin embargo, algo distinto se gestaba entre los pasillos de la Escuela Municipal Jardín Esperanza, aunque ella aún no lo sabía. La directora había anunciado que recibirían una visita importante de una fundación ligada a la empresa Méndez, y Amanda, como siempre, se ofreció a mostrar su pequeño proyecto de biblioteca comunitaria. Nunca fue alguien que buscara reconocimiento. Si cuidaba aquellos libros con tanto esmero, era porque sabía lo que significaban para las familias del barrio. Muchos padres aprendieron a leer con los mismos cuentos que sus hijos llevaban a casa. Era una forma silenciosa de romper ciclos. Amanda estaba organizando las estanterías improvisadas, hechas con caixotes de feira pintados por los alumnos, cuando escuchó pasos y voces desconocidas. La directora la llamó con una sonrisa tensa y le presentó a Eduardo Méndez, un hombre de traje impecable, sonrisa fácil y mirada curiosa. Amanda, por instinto, se alisó la blusa y escondió un mechón rebelde detrás de la oreja. Le pareció fuera de lugar, como si el brillo de ese hombre contrastara demasiado con las paredes descascaradas del salón. Pero él no parecía incómodo. Al contrario, escuchó cada palabra con atención genuina, mientras ella explicaba el sistema de fichas de colores, los turnos de préstamo, las historias de padres que ahora leían junto a sus hijos. Lo que más desconcertó a Amanda no fue su interés, sino la naturalidad con la que Eduardo se quedó más tiempo del previsto. Preguntaba sin condescendencia, como si de verdad quisiera entender. Y cuando la conversación derivó hacia sus autores favoritos, Amanda se sorprendió citando a Clarice Lispector con entusiasmo, sin notar que la tensión en sus hombros había desaparecido. Al despedirse, él le entregó una tarjeta con discreción. «Tal vez podamos seguir hablando sobre literatura algún día», dijo. Amanda la guardó sin intención real de usarla. Había aprendido a desconfiar de los gestos amables que venían desde muy arriba. Pensó que era apenas cortesía, que al salir por la puerta, él olvidaría su nombre. Pero esa noche, mientras cenaba arroz con huevo y corregía cuadernos, encontró la tarjeta en su bolso y, por un instante, volvió a sentir la forma en que Eduardo la había mirado cuando hablaba de los libros. Pasaron 3 días hasta que sonó su celular con un número desconocido. «Hola, Amanda. Soy Eduardo Méndez. ¿Te interrumpo?» La voz era la misma, pero algo más serena, menos formal. Amanda se quedó en silencio por un par de segundos, sorprendida de que él realmente hubiera llamado. Se acomodó en la silla de la cocina y respondió con cautela. Eduardo la invitó a un evento cultural en el Parque Ibirapuera, algo sobre donación de libros, pero lo dijo con una amabilidad tan cuidadosa que no sonó como una obligación. Amanda dudó. Pensó en el tipo de gente que habría allí, en su ropa sencilla, en su manera directa de hablar, pero también pensó en sus alumnos, en lo que siempre les repetía: el conocimiento te lleva a lugares inesperados. Y ahí estaba, en la encrucijada entre la zona de confort y lo que podría ser un comienzo distinto. Aceptó, sin saber por qué lo hacía exactamente, solo sintiendo que, tal vez, debía ver hasta dónde llegaba esa invitación. El sábado llegó con un sol tímido filtrándose entre las nubes de la ciudad. Amanda usó un vestido prestado de su amiga Renata, uno azul, oscuro que apenas había sido usado en una fiesta de fin de año. Se miró en el espejo varias veces antes de salir, sintiéndose fuera de lugar con esos tacones que no eran suyos. Al llegar al evento, el contraste fue inevitable. Mesas decoradas, fotógrafos, gente elegante con copas de espumante en la mano. Amanda se mantuvo cerca de la entrada, casi con ganas de darse la vuelta y regresar a casa. Pero entonces lo vio. Eduardo, con su blazer azul y ese gesto tranquilo que parecía invitar a quedarse. Se acercó a ella con una sonrisa sincera, sin rastro de superioridad. «Gracias por venir», dijo. Amanda asintió y se dejó guiar entre estantes de editoriales,
saludos formales y charlas sobre educación. Pronto descubrió que su experiencia no solo interesaba a Eduardo. Varias personas la escuchaban con respeto, como si por fin su voz tuviera espacio también fuera del aula. Después del evento, Eduardo la invitó a un café cercano. El lugar era acogedor, con luces cálidas y aroma a pastel de zanahoria. Amanda, ya más relajada, se permitió disfrutar de la conversación sin pensar demasiado en la diferencia de mundos. Descubrieron gustos compartidos por el cine nacional, la música de Elis Regina, la comida del norte del país. Eduardo confesó que, a pesar de todo su éxito, muchas veces se sentía como alguien que no encajaba en su propio ambiente. Amanda entendió ese sentimiento. Ella también se había sentido así más de una vez, incluso en la sala de profesores. Era una sensación conocida, la de ser observada como si no pertenecieras del todo. Pero esa noche, en ese café, ninguno de los dos sintió que debía fingir. Fue como si, en medio de sus diferencias, hubieran encontrado un lugar seguro. Los días siguientes trajeron más mensajes, más llamadas y otros encuentros. Paseos por la ciudad, caminatas por el parque, conversaciones que fluían sin esfuerzo. Eduardo, con todo su mundo lleno de agendas y compromisos, parecía hacer espacio real para Amanda. Ella, acostumbrada a guardarse emociones, empezó a permitirse sentir sin tanta culpa. Sabía que estaba entrando en algo grande, y eso la asustaba. No por miedo a él, sino por miedo a sí misma, a lo que podría perder si las cosas no salían bien. Pero Eduardo no apuraba nada. La trataba con un respeto que era nuevo para ella. No eran las flores ni las cenas lo que más le llegaba, sino cómo la escuchaba, cómo recordaba los detalles, cómo la miraba sin intentar cambiarla. Amanda comenzó a sentir que, por primera vez, alguien la veía entera. El momento en que Amanda entendió que aquello era serio fue una tarde, después de una visita al museo. Estaban sentados en una plaza, compartiendo una botella de agua, riendo de algo sin importancia. Eduardo se quedó en silencio, observándola. «Creo que me estoy enamorando de ti», dijo sin adornos. Amanda no supo qué responder. No porque no sintiera lo mismo, sino porque nunca antes alguien le había dicho algo así con tanta calma, sin esperar una reacción inmediata, sin presión. Era como si simplemente necesitara decirlo, como si no pudiera guardárselo más. Amanda lo miró y, en vez de palabras, apoyó su cabeza en su hombro. Se quedó así, en silencio, sintiendo cómo algo dentro de ella se abría, sin defensa, porque, a pesar del miedo, quería creer que aquello era real. Con el paso de los meses, la relación entre Amanda y Eduardo se volvió más visible. Ya no era algo que vivían en cafés discretos o caminatas sin testigos. Él empezó a invitarla a eventos familiares, y ella lo presentó, con algo de pudor, a sus amigas de la escuela. Pero fue cuando Eduardo le propuso acompañarlo a un almuerzo en casa de sus padres, que Amanda sintió el verdadero peso de lo que significaba entrar en su mundo. Se preparó con cuidado, eligió un vestido sobrio, se peinó con esmero y llegó con una mezcla de expectativa y aprehensión. La mansión de los Méndez, en el Morumbi, parecía salida de una revista. Todo era pulido, amplio, silencioso. La madre de Eduardo, Mercedes, la recibió con educación fría, de esas sonrisas que no llegan a los ojos. Amanda percibió de inmediato que sería medida en cada palabra, en cada gesto, y aunque mantuvo la compostura, por dentro sentía cómo se le tensaba cada músculo. Durante la comida, Mercedes le preguntó dónde había estudiado, qué hacían sus padres, y si no le resultaba agotador dar clases en una escuela pública. Amanda respondió con firmeza y sin alardes, consciente de que cada respuesta era analizada como una hoja de vida. Eduardo intentaba suavizar el ambiente, pero su madre mantenía esa actitud de quien evalúa algo que no pidió ver. Al final del almuerzo, cuando Eduardo se alejó para atender una llamada, Mercedes se inclinó ligeramente hacia Amanda y le dijo en voz baja: «Sé que mi hijo es un hombre generoso, y eso a veces lo hace ingenuo. Solo espero que sepas en qué mundo te estás metiendo». Amanda tragó saliva, mantuvo la calma y respondió con serenidad: «Sé exactamente quién es su hijo, y no estoy aquí para quitarle nada, solo para caminar al lado de él si él lo desea». Mercedes no dijo más, pero Amanda entendió que no sería bienvenida con facilidad. De regreso al coche,
Eduardo percibió su silencio. «Lo siento por mi madre», dijo mientras arrancaban. «Sé que puede ser difícil». Amanda no respondió de inmediato. Estaba procesando todo, desde el tono condescendiente de Mercedes hasta la mirada esquiva del hermano de Eduardo, que no disimuló su desaprobación. Finalmente dijo: «Lo que más me molesta no es lo que piensan de mí, es que crean que no tengo derecho siquiera a estar aquí». Eduardo la miró, serio, con una mezcla de culpa y determinación. «Tienes más derecho que cualquiera, pero si esto va a dolerte demasiado, si vas a sufrir por mi familia, quiero que me lo digas ahora». Amanda negó con la cabeza. «No vine hasta aquí para salir corriendo, pero necesito saber que estamos en el mismo equipo». Él le tomó la mano, sin quitar los ojos del semáforo. «Lo estamos. Te lo prometo». Las semanas siguientes fueron una prueba de fuego. Amanda empezó a notar pequeños comentarios en la escuela, algunos disfrazados de halagos. «Qué bueno que ya no tengas que preocuparte por el sueldo, ¿no?», o «seguro que ahora podrás cambiarte a un colegio privado». Al principio intentó ignorarlos, pero le dolía. No por el juicio en sí, sino por sentir que estaba quedando en medio. Ni allá ni acá. Como si su amor por Eduardo hubiera puesto en duda todo lo que había sido hasta entonces. Renata, su mejor amiga, le dijo en una noche de desahogo: «No tenés que demostrarle nada a nadie, Amanda. Quien te conoce, sabe». Y aunque esas palabras le daban alivio, Amanda entendía que ese era el precio de caminar entre dos mundos que, a veces, no sabían encontrarse. Pese a los ruidos externos, Amanda y Eduardo se mantenían sólidos. Habían aprendido a hablar con franqueza, a respetar los silencios del otro, a sostenerse cuando uno flaqueaba. Un sábado por la noche, después de cenar en el departamento de Eduardo, ella sintió que había llegado el momento de compartir algo que llevaba guardado desde hacía mucho. Sentados en el sofá, con una película pausada en la pantalla y las luces tenues encendidas, Amanda le tomó la mano y, con voz serena pero firme, le dijo que era virgen. No lo dijo con vergüenza, ni buscando aprobación. Era una verdad suya, parte de su historia, de sus decisiones. Le explicó que no había sido por miedo ni por imposición, sino por convicción, por un deseo profundo de vivir ese momento con alguien que la respetara completamente. Eduardo la escuchó en silencio, sin interrumpir, sin fruncir el ceño, sin soltar su mano. Su reacción no fue inmediata, pero tampoco le hizo falta. Después de unos segundos, le acarició la mejilla y le dijo con la misma naturalidad con la que uno confirma algo que ya sabía: «Gracias por confiar en mí con eso». No hubo más palabras grandilocuentes, ni promesas apresuradas. Solo se abrazaron y pasaron el resto de la noche hablando, como si el cuerpo pudiera esperar, pero el alma necesitara compañía. Amanda sintió algo que nunca había experimentado. No la estaban idealizando ni juzgando, simplemente la estaban aceptando, con sus elecciones, con sus pausas, con su historia entera. Ese respeto silencioso, ese cuidado sutil, le hicieron entender que, más allá del amor, había algo aún más importante entre ellos: la confianza. La luna de miel llegó tras una ceremonia discreta pero llena de emociones. Eligieron Fernando, de Noroña, como destino, un lugar que Amanda solo conocía por fotografías. La villa privada donde se hospedaron era hermosa, pero lo que más la conmovía era la manera en que Eduardo había organizado todo pensando en ella. No en lujos ostentosos, sino en detalles que demostraban atención. Libros que sabía que le gustaban, su fruta preferida en el desayuno, caminatas por la playa al atardecer. El tercer día, después de una cena íntima iluminada por velas, Amanda decidió dar el siguiente paso. No por obligación, ni por impulso, simplemente porque sentía que era el momento, porque el amor y la calma habían tejido un lugar seguro entre ellos. Esa noche no fue perfecta en el sentido cinematográfico, pero fue profundamente humana. Hubo nervios, risas, cuidado, paciencia y, sobre todo, hubo verdad. En la mañana siguiente, Amanda se despertó antes que Eduardo. Se quedó mirándolo dormir, con el corazón sereno. No sentía euforia ni dramatismo, solo una paz nueva, una sensación de haber cruzado un umbral sin haberse perdido. Se levantó y caminó hasta la terraza. El mar estaba quieto, azul como en las postales. Cerró los ojos y pensó en su madre, en las veces que le había dicho que no debía apresurarse, que su cuerpo era suyo,
que no se trataba de esperar por alguien perfecto, sino por alguien que supiera amar de verdad. Y Amanda, en ese momento, supo que había hecho bien, no por seguir una regla, sino por haber respetado su propio ritmo. Ese era el verdadero acto de amor, haberse escuchado. Y ahora, al lado de Eduardo, sentía que su vida no había cambiado por un gesto físico, sino por todo lo que habían construido antes de llegar ahí. Al regresar a São Paulo, Amanda notó que algo en ella había cambiado, aunque no era algo visible. Era una sensación interna, una firmeza nueva que no venía del título de esposa de, ni del anillo en su dedo, sino de saber que había tomado decisiones fieles a sí misma. Sin embargo, el mundo exterior no tardó en recordarle que ese cambio traía también un nuevo tipo de exposición. Apenas pisaron el aeropuerto, fueron abordados por un par de fotógrafos de un portal de celebridades. ¿Es verdad que se casaron en secreto?, preguntó uno. Amanda sintió una punzada en el estómago, no por la pregunta, sino por la forma en que la miraban, como si buscaran señales de algo que no encajaba. Eduardo la tomó de la mano con firmeza, la protegió con el cuerpo y la condujo hacia la salida. En el coche, él se disculpó en voz baja. No debería ser así. Amanda, con una mezcla de incomodidad y resignación, respondió: «Supongo que es parte del paquete, ¿no?». Al día siguiente, su rostro aparecía en portales de internet, junto a titulares que variaban entre lo romántico y lo cruel. Algunos hablaban de la historia de amor entre un millonario y una profesora humilde, mientras otros insinuaban que ella se había posicionado bien. Amanda no pudo evitar leer los comentarios. Había quienes la admiraban, quienes la criticaban, quienes la juzgaban sin conocerla. Eduardo intentó que lo ignorara, pero ella sabía que eso era más fácil decirlo que hacerlo. Aún así, no se derrumbó. Cerró la computadora, respiró hondo y volvió a organizar sus materiales de clase, porque, al final, su vida no era un titular. Era una rutina de verdad, con alumnos que esperaban por ella, con una vocación que no podía ser reemplazada por ningún escándalo mediático. Volver a la escuela fue otro desafío. No todos sus colegas la recibieron con alegría. Algunos se mostraban distantes, otros le hacían preguntas incómodas con tono de broma. «¿Y ahora qué haces aquí, Amanda? Ya podés vivir en París, ¿no?». Ella respondía con cortesía, intentando no dejar que esas frases se clavaran demasiado hondo. Pero dolía, no por el contenido, sino porque venían de personas que conocía, con las que había compartido cafés, que sabían cuánto había trabajado para llegar hasta allí. La directora Marisa, con sensibilidad, la llamó a su oficina. «Sé que no es fácil. Están confundidos, proyectan cosas, pero tú sigues siendo la misma. Y eso, con el tiempo, se nota». Amanda agradeció el gesto y salió con la certeza de que debía dejar que sus actos hablaran más alto que los rumores, como siempre había hecho. Fue en ese contexto de tensión silenciosa que recibió la noticia más inesperada. Estaba embarazada. Lo descubrió una tarde cualquiera, cuando notó un atraso que no era habitual. Compró el test sin decirle a nadie y lo hizo sola, en el baño de su departamento. Las 2 líneas aparecieron rápido, sin titubeo. Amanda se sentó en el borde de la bañera, con la mano en el vientre, sin saber si llorar o reír. Era demasiado pronto, pensaba. Aún se estaban adaptando, aún había tanto por resolver. Pero, al mismo tiempo, algo dentro de ella le decía que ese bebé no llegaba en mal momento, que llegaba justo cuando tenía que llegar. Esa noche, le contó a Eduardo, mostrándole el test sin decir una palabra. Él lo miró, la miró a ella, y simplemente la abrazó. No hizo promesas apresuradas ni discursos de película. Solo dijo: «Estamos juntos en esto, siempre». Los días siguientes estuvieron llenos de emociones nuevas. Amanda alternaba entre la alegría genuina y una ansiedad que nunca antes había sentido. No era miedo al bebé, sino a todo lo que el embarazo removía. El juicio de los demás, las expectativas que crecerían aún más, la forma en que su cuerpo, su tiempo y su mundo cambiarían. Eduardo, por su parte, se mostró más presente que nunca. Canceló reuniones. Cocinó para ella, aunque mal, y se empeñó en acompañarla a la primera ecografía, incluso cuando Amanda le dijo que no era necesario. Ver el pequeño latido en la pantalla fue un momento que ninguno de los dos olvidó. En silencio, se tomaron de la mano.
Había una nueva vida en camino, una consecuencia natural de todo lo que habían construido, pero también un nuevo comienzo, con sus propios desafíos. Amanda tardó en contarle a su madre, no por falta de confianza, sino por no saber cómo expresar todo lo que sentía sin desbordarse. Finalmente, la invitó a almorzar un domingo. Preparó un guiso sencillo, como los de antes, y cuando estuvieron solas en la mesa, le puso en la mano el sobre con la ecografía. Donacida lo abrió sin entender al principio, y luego la miró con los ojos llenos de lágrimas. No dijo nada al instante. Se levantó, caminó hacia Amanda, y la abrazó fuerte, como cuando era niña. Yo ya sabía que ibas a llegar lejos, pero no imaginé que construirías tanto con tan poco apoyo. Amanda se quebró en ese instante, porque esa frase resumía toda su historia. Porque, más allá de la noticia del embarazo, lo que más necesitaba era ese reconocimiento, que su esfuerzo había valido la pena, que no había traicionado sus raíces, solo había ampliado su camino. La siguiente conversación pendiente era con Mercedes. La suegra seguía distante, con apariciones esporádicas y gestos correctos pero vacíos. Eduardo insistió en que no era necesario avisarle de inmediato, que ya habían sufrido bastante con su juicio. Pero Amanda no quiso esconder nada. No lo hago por ella, lo hago por nuestro hijo. Merece saber que lo esperamos con verdad, no con secretos. Así que organizaron una merienda formal, con bandejas de plata y flores blancas en la mesa del salón principal. Amanda llegó con un vestido holgado, aún sin mostrar barriga, pero con las manos unidas en el regazo como si contuviera algo muy frágil. Mercedes los recibió con una sonrisa ensayada y la mirada inquisidora de siempre. Eduardo tomó la palabra. Queremos contarte algo importante. Amanda está embarazada. El silencio que siguió fue denso, casi doloroso. Mercedes no reaccionó de inmediato. La mirada le quedó fija en el mantel por unos segundos eternos. Y entonces, algo cambió. Mercedes levantó la vista y la dirigió, por primera vez en meses, directamente hacia Amanda. No con desprecio, sino con algo más difícil de descifrar. Un nieto, murmuró, como si la palabra le resultara extraña en su propia boca. Se quedó en silencio unos segundos más y luego suspiró. Quisiera conocerlo, si me lo permiten. No pidió perdón. No intentó justificarse. Pero en ese breve gesto, en esa petición dicha casi en susurro, Amanda sintió algo parecido a una tregua. No era aceptación total, pero sí una señal de que la puerta estaba entreabierta. Ella asintió sin hablar. Porque, a veces, uno no necesita palabras. Solo necesita saber que hay espacio para empezar de nuevo. La relación con Mercedes no se transformó de un día para otro, pero el embarazo actuó como un puente inesperado. En las semanas siguientes, comenzaron a llegar pequeños gestos que Amanda no esperaba. Un mensaje con una recomendación de pediatra, una caja con ropa de bebé cuidadosamente doblada, una invitación a almorzar cuando te sientas cómoda. Amanda aceptó con cautela. No olvidaba todo lo que había sentido en el pasado, pero entendía que las personas también tenían derecho a cambiar. En uno de esos encuentros, Mercedes le entregó una pequeña caja de madera con un móvil antiguo para cuna. Era de Eduardo. Lo hizo su abuelo con madera del sitio donde nació. Ha pasado por generaciones. Amanda lo sostuvo entre sus manos como si fuera algo sagrado. No por el objeto en sí, sino por lo que implicaba. Un gesto que la incluía, que la consideraba parte de esa línea familiar de la que antes se sentía excluida. Mientras tanto, en la escuela, Amanda encontró una forma de reconectar con su vocación. Comenzó a desarrollar un pequeño programa de alfabetización para padres y abuelos, inspirado en su propia madre, que aprendió a leer de adulta. Con parte de sus propios recursos, compró libros adecuados, preparó el espacio y convocó a la comunidad. No buscaba reconocimiento, solo necesitaba volver a sentirse útil desde su raíz, sin flashes ni titulares. El proyecto comenzó a crecer con rapidez. Algunos colegas que antes se mostraban distantes empezaron a acercarse con curiosidad, y pronto ya no era solo la esposa del millonario, sino otra vez la profesora Amanda. Esa identidad, construida con tanto esfuerzo, no había desaparecido, solo había sido puesta a prueba. Y ella, como siempre, eligió demostrar con hechos lo que las palabras no podían sostener por sí solas. Eduardo, al verla tan involucrada, también empezó a cuestionarse el rumbo de su empresa. En una conversación nocturna, mientras cenaban en la terraza,
Le confesó que sentía que muchas de sus decisiones empresariales ya no lo representaban. Siento que hemos construido edificios, pero no hogares. Hemos generado riqueza, pero no impacto real. Amanda lo escuchó sin interrumpir. Lo conocía lo suficiente como para saber que no hablaba por compromiso. Al día siguiente, Eduardo convocó a su equipo directivo y propuso algo que sacudió las bases de la compañía: transformar la Fundación Méndez en el centro de todas sus operaciones sociales. Ya no sería solo marketing, sería acción real, con presupuesto, equipo y metas claras. Amanda, con algo de miedo, aceptó liderar el área educativa, no porque se sintiera preparada, sino porque entendía que había llegado el momento de ampliar su impacto más allá del aula. La transición fue intensa. Amanda dividía su tiempo entre la escuela y la fundación. Supervisaba proyectos, visitaba comunidades, y cada tanto volvía al salón de clases donde todo había comenzado. Algunos días terminaba agotada, con los pies hinchados por el embarazo y la cabeza saturada de problemas. Pero, en medio de todo eso, había una certeza que la sostenía. Estaba haciendo lo que siempre soñó, solo que a una escala que nunca imaginó posible. Eduardo también cambió. Pasó a visitar barrios donde antes solo llegaban arquitectos y topógrafos. Escuchaba a líderes comunitarios, proponía viviendas dignas, dialogaba con quienes siempre habían estado fuera del radar de las grandes decisiones. Juntos, no solo eran pareja, eran una alianza, y eso, en el fondo, era lo que más les unía: la capacidad de transformar lo que parecía inamovible en algo profundamente humano. El embarazo avanzaba sin complicaciones, pero con todos los cambios a su alrededor, Amanda apenas encontraba momentos para conectar con esa nueva vida que crecía dentro de ella. Fue durante una tarde especialmente tranquila, sentada sola en la terraza de su nueva casa, cuando sintió por primera vez una leve patadita. Se quedó inmóvil, con la mano sobre el vientre, como si todo lo demás pudiera esperar. En ese instante, por fin, cayó en la cuenta de que estaba por convertirse en madre. No de forma abstracta, no como un sueño lejano, sino de verdad. Se le llenaron los ojos de lágrimas, no por miedo, sino por la magnitud de lo que estaba viviendo. Porque, en medio de tantas exigencias externas, el cuerpo le recordaba que había una prioridad que no podía postergar: cuidar de sí misma y de su hijo. Esa misma noche compartió la sensación con Eduardo, y él, visiblemente emocionado, se arrodilló frente a su vientre y habló, con una ternura que ella no le conocía. «Hola, chiquito. Acá estamos, aprendiendo a ser tus papás. No sabemos si lo vamos a hacer bien, pero prometo que vas a ser amado cada día de tu vida». Amanda no dijo nada, solo lo observó en silencio, y en su interior sintió algo que no sabía cómo nombrar: una paz profunda, como si todo lo que había vivido hasta ese momento hubiera sido necesario para llegar ahí. No era una vida perfecta, no estaban exentos de contradicciones ni de conflictos, pero había amor. Un amor que se había construido con respeto, con tiempo, con elecciones conscientes. Y eso, para ella, era más valioso que cualquier estabilidad aparente. Mercedes, poco a poco, fue encontrando su lugar. Nunca sería una figura cálida ni desbordante de cariño, pero comenzó a mostrar una preocupación genuina. Acompañó a Amanda a una ecografía cuando Eduardo tuvo que viajar. Le preparó una infusión casera cuando Amanda tuvo náuseas fuertes. Y un día, sin que nadie lo esperara, se apareció en 1900 la casa con una carpeta llena de documentos y archivos. «Son los registros de tu abuelo. Él comenzó la empresa con una libreta y un lápiz. Pensé que podrías querer conocer la historia desde el principio». Amanda, sorprendida, recibió el material con gratitud, no tanto por el contenido, sino por lo que simbolizaba. Un intento de compartir algo verdadero, algo íntimo. Por primera vez, Mercedes no hablaba desde la superioridad, sino desde la humanidad que hay detrás de cada familia, por más poderosa que parezca. A medida que se acercaba la fecha del parto, Amanda comenzó a reducir su ritmo. Delegó funciones en la fundación, organizó los documentos escolares y se permitió más tardes de descanso. Eduardo hizo lo mismo. Apartó compromisos, pospuso reuniones y se volcó en los preparativos del cuarto del bebé. Pintaron juntos las paredes en un tono suave,
Colocaron estanterías llenas de cuentos infantiles y pegaron una lámina en la puerta que decía: «Aquí empieza una nueva historia». La frase era simple, pero cargada de sentido, porque en medio de todo lo que habían vivido, el prejuicio, la exposición pública, las dudas, los ajustes, estaban por iniciar la etapa más desafiante y transformadora de todas: ser padres. Y lo harían como todo lo anterior, desde el mismo lugar donde habían comenzado, juntos, mirándose de frente, sin promesas vacías, pero con la voluntad real de construir algo con sentido. El día del parto llegó sin aviso. Amanda estaba en casa, revisando una carpeta, con textos escolares cuando sintió la primera contracción. No era dolor extremo, pero sí lo suficientemente clara como para saber que algo estaba comenzando. Eduardo estaba en una reunión virtual, y al verlo cruzar la sala con el ceño fruncido, ella apenas dijo: «Creo que es hoy». No hubo pánico, solo movimiento. Prepararon la maleta que ya tenían lista, llamaron al médico, subieron al coche y partieron rumbo al hospital. El trayecto fue silencioso, pero no incómodo. Amanda miraba por la ventana respirando con calma, mientras Eduardo le sostenía la mano. «No tengo miedo», dijo ella de repente, como si necesitara escucharse. «Tengo muchas cosas dentro, pero miedo no es una de ellas». Eduardo no respondió, solo le apretó los dedos, como diciendo que él sentía lo mismo. El parto fue largo. Hubo momentos de tensión, de cansancio, de preguntas sin respuesta inmediata. Pero al final, cuando el llanto del bebé llenó la sala, todo pareció detenerse. Amanda, sudada y agotada, lo sostuvo por primera vez y rompió en llanto. Era un niño, pequeño, arrugado, cálido. Eduardo estaba a su lado, con los ojos rojos, sin poder dejar de mirarlos. En ese instante, no eran un empresario y una profesora. No eran herederos ni representantes de mundos distintos. Eran solo dos personas sosteniendo una vida nueva. «Se va a llamar Tomás», dijo Amanda, recordando un personaje de uno de los cuentos que más le había marcado en su adolescencia. Eduardo asintió. No hizo falta discutir. Era perfecto. Los primeros días en casa fueron un torbellino. Noches sin dormir, pañales, llanto, descubrimientos. Amanda se sentía desbordada y plena al mismo tiempo. A veces lloraba sin saber por qué, y Eduardo, en vez de pedir explicaciones, simplemente se sentaba a su lado y la abrazaba. Habían contratado ayuda, pero intentaban hacer lo máximo posible ellos mismos. Querían estar presentes, no solo físicamente, sino de verdad. En una de esas madrugadas, mientras Amanda amamantaba con los ojos casi cerrados, Eduardo le dijo en voz baja: «Nunca imaginé que la vida podía ser así, caótica, agotadora y tan increíblemente bella». Amanda sonrió, aún con la cabeza apoyada en la almohada. No era una belleza de revista ni de película. Era la belleza real, la que se construye con ojeras, dudas y mucho amor. Poco a poco, los ritmos comenzaron a acomodarse. Amanda volvió a trabajar desde casa, supervisando proyectos de la fundación, escribiendo propuestas, armando planes de lectura para comunidades que no conocía en persona, pero que sentía como propias. Eduardo retomó su agenda empresarial con otro enfoque, menos urgencias, más propósito. En una reunión de directorio, propuso destinar parte del presupuesto anual a viviendas ecológicas para familias de bajos ingresos, algo que años atrás habría sido impensado. «No es caridad, es visión a largo plazo», dijo con seguridad. Nadie lo interrumpió. Incluso su hermano Ricardo, siempre escéptico, empezó a mostrar interés por ese nuevo rumbo. Amanda lo observaba desde lejos, viendo cómo su mundo también se transformaba, no por imposición, sino por elección. Y eso, para ella, era el verdadero milagro. La relación entre Amanda y la escuela pública nunca se rompió del todo, aunque ahora solo podía estar unas horas por semana. Cada vez que entraba al portón de la escuela Jardín Esperanza, sentía que volvía a casa. Los niños la recibían con abrazos y preguntas, como si los meses de ausencia no hubieran pasado. Algunos padres también la miraban con admiración y otros con cierta distancia, como si no supieran si aún era una de ellos. Amanda no los juzgaba. Sabía que esa ambigüedad venía del mismo lugar que muchas de sus propias dudas, pero se sentía feliz allí, en ese ambiente simple, con olor a papel y tizas,
donde su vocación había nacido. Allí podía seguir sembrando, aunque ahora lo hiciera también desde otros frentes. Un día, en medio de una clase sobre crónicas, una alumna levantó la mano y preguntó si era verdad que ella estaba casada con un hombre rico. Amanda sonrió, tomó aire y respondió con la misma honestidad con la que enseñaba literatura. Sí, es cierto, pero eso no cambia quién soy ni de dónde vengo. Hubo un silencio corto, seguido de una reacción que la sorprendió. Varios chicos comenzaron a contar historias de sus propias familias, de padres ausentes, de madres que luchaban solas, de abuelos que los criaban. Amanda los escuchó con atención, sintiendo que, en ese momento, más que una maestra, era una testigo. Y comprendió algo profundo. La verdadera riqueza que podía ofrecerles no estaba en sus nuevas posibilidades, sino en su capacidad de escuchar, de validar, de mostrar que sus historias también importaban. En casa Tomás crecía rodeado de libros, canciones, palabras nuevas y mucho afecto. Amanda le leía todos los días, aunque él apenas balbuceara. Eduardo lo cargaba al hombro y le mostraba las plantas del jardín como si fuera un guía de museo. Habían elegido no tener niñera de tiempo completo. Querían estar presentes, sentir cada etapa. Era agotador, sí, pero también les daba una intimidad que ambos valoraban profundamente. Las noches eran impredecibles, los días a veces caóticos, pero siempre había una sensación de pertenencia. Un hogar no hecho de mármol ni de muebles caros, sino de miradas, rutinas compartidas y aprendizajes constantes. Mercedes se convirtió con el tiempo en una abuela comprometida. Nunca cambió del todo su carácter reservado, pero comenzó a aparecer con frecuencia. Llevaba sopas caseras, ropa tejida, libros antiguos para el nieto. Una tarde, mientras Amanda acomodaba los juguetes, la escuchó hablarle a Tomás con una dulzura que jamás había imaginado en ella. «Sabes, pequeño, tu mamá me enseñó que hay muchas formas de ser fuerte». Amanda se quedó en silencio desde la puerta, conteniendo la emoción. No necesitaba más pruebas. Esa frase era la señal más clara de que algo se había transformado. Porque a veces, el amor no se manifiesta con grandes gestos, sino con pequeñas confesiones que nacen del reconocimiento. El proyecto de la fundación también comenzó a ganar reconocimiento. Lo que al principio era visto con escepticismo por algunos sectores empresariales, poco a poco se consolidó como un modelo replicable. Amanda fue invitada a hablar en conferencias, universidades y encuentros comunitarios. No se sentía cómoda con los reflectores, pero aceptaba cuando sabía que su testimonio podía inspirar a otros. Siempre hablaba desde su lugar real, sin adornos. Contaba cómo había sido criada por una madre trabajadora, cómo aprendió a defender sus ideas en aulas con pocos recursos, y cómo, incluso al lado de alguien como Eduardo, seguía eligiendo lo esencial. Su voz era distinta. No buscaba convencer, sino compartir. Y eso, precisamente, era lo que más tocaba a quienes la escuchaban. Eduardo, por su parte, se convirtió en otro tipo de líder, menos distante, más humano. En las reuniones, ya no solo hablaba de rentabilidad, sino de impacto. Aprendió a decir no sé cuando era necesario, a pedir ayuda, a abrirse a perspectivas que antes desestimaba. Amanda lo observaba con admiración silenciosa. Sabía que él había iniciado ese cambio solo, pero también entendía que su encuentro no había sido casual. Se habían transformado mutuamente, no por imposición, sino por convivencia, por escucha, por convivencia real. Habían aprendido que amar no es coincidir en todo, sino caminar juntos aun cuando los ritmos sean distintos. Y eso era lo que sostenía la relación, más allá de las apariencias, más allá de las diferencias que nunca desaparecieron del todo. Un fin de semana, decidieron volver a visitar la escuela donde todo había empezado. Fue una idea espontánea. Amanda quería mostrarle a Tomás la biblioteca que había ayudado a levantar con tanto esfuerzo. El edificio seguía igual. Los muros con murales coloridos, los estantes hechos con caixotes, los libros con etiquetas dibujadas a mano. Pero algo había cambiado. El espacio estaba vivo, lleno de niños leyendo, padres participando, nuevos voluntarios ayudando. Amanda entró con su hijo en brazos y se emocionó al ver que lo que sembró seguía creciendo, incluso en su ausencia. Una niña se le acercó con un cuaderno y le dijo: «Yo quiero ser como usted».
Amanda sonrió y respondió con sinceridad: «Podés ser lo que quieras, pero lo más importante es que nunca dejes que te digan dónde perteneces». Esa frase, aunque simple, condensaba todo lo que Amanda había aprendido, porque durante mucho tiempo otros intentaron definir su lugar, demasiado pobre para ciertos ambientes, demasiado sofisticada para otros. Pero ella había elegido no encajar, sino construir su propio espacio, uno donde pudiera ser profesora, madre, esposa, líder social y aún así seguir siendo Amanda. No se trataba de pertenecer a un mundo o a otro. Se trataba de tejer puentes, de habitar las contradicciones sin dejar que la identidad se disolviera. Esa convicción no nació de un día para otro. Fue fruto de caídas, de silencios incómodos, de decisiones difíciles. Pero ahora, con su hijo en brazos y el corazón tranquilo, sabía que cada paso la había traído hasta allí con sentido. Con el tiempo, Amanda y Eduardo decidieron no solo mantener los proyectos sociales que habían iniciado, sino expandirlos. Querían llegar a otras regiones, a otras escuelas, a comunidades donde las oportunidades eran aún más escasas, pero también sabían que no podían hacerlo todos solos. Empezaron a formar equipos, a capacitar líderes locales, a ceder protagonismo. Amanda insistía en que el verdadero cambio no nacía de figuras centrales, sino de redes comprometidas. Y así, la Fundación Méndez se volvió un organismo vivo, con gente diversa, con ideas nuevas, con impacto tangible. Ya no era la obra de Amanda y Eduardo, sino un esfuerzo colectivo, sostenido por muchas manos que creían en lo mismo, que el acceso a la educación y a la vivienda digna no debía ser un privilegio, sino un derecho básico. Una noche, mientras compartían una cena sencilla en la cocina, macarrón con queso, uno de los pocos platos que Eduardo sabía preparar, Amanda le preguntó: «¿Te imaginaste alguna vez todo esto?». Él se quedó pensando un segundo y luego respondió con una sonrisa cansada pero sincera: «No, yo creía que ya sabía lo que quería de la vida, y después te conocí a vos». Amanda bajó la mirada, no por timidez, sino por esa emoción suave que aparece cuando alguien te dice algo demasiado verdadero. No necesitaban grandes declaraciones. Su rutina, sus elecciones, su forma de acompañarse, ya hablaban por ellos. Lo extraordinario no estaba en lo que lograban hacia afuera, sino en cómo se cuidaban cada día sin perderse a sí mismos en el proceso. Tomás creció rodeado de historias. A los 3 años ya pedía que le leyeran cuentos antes de dormir, y a los 5 empezó a inventar los suyos. Amanda se reía al ver que había heredado no solo su amor por los libros, sino también su imaginación. A veces, le preocupaba no tener todo bajo control, no poder evitar que un día enfrentara el mismo prejuicio que ella había conocido. Pero luego recordaba algo que su madre le decía: criar no es evitar las heridas, es enseñar a sanarlas. Así que se enfocaba en eso, en mostrarle que podía ser sensible y fuerte, que estaba bien sentir miedo, que el respeto no era negociable y que los silencios también decían mucho, porque, más allá de su apellido, Amanda quería que su hijo supiera quién era desde adentro. Los domingos se volvieron sagrados, no por religión, sino por costumbre. Era el día sin pantallas, sin trabajo, sin compromisos. Solo ellos 3 en casa, cocinando juntos, jugando, leyendo, regando las plantas. Mercedes solía visitarlos por la tarde, con una torta casera y algún comentario sutil sobre política o crianza. Amanda ya no se sentía evaluada. Ahora podía reírse, debatir, poner límites con serenidad. La relación con su suegra había encontrado un equilibrio basado en respeto mutuo, no en simpatía forzada. Y eso era más valioso que cualquier afecto fingido, porque con el tiempo, ambas habían comprendido que no se trataba de parecerse, sino de aceptar que, desde lugares distintos, podían querer lo mejor para el mismo niño. Una tarde, mientras Amanda organizaba materiales para una charla en una escuela de Guarulhos, recibió un mensaje inesperado. Era de una antigua colega, alguien con quien había perdido contacto cuando empezó su relación con Eduardo. El texto decía: simplemente, vi tu entrevista. Quería decirte que me equivoqué contigo. Amanda se quedó mirando el celular por varios minutos. No respondió de inmediato, no por resentimiento, sino porque esas palabras, tan breves, abrieron una puerta que ella no sabía si quería cruzar. Recordó cada comentario,
cada mirada de desdén que había recibido cuando su vida empezó a cambiar. Recordó también las veces en que dudó de sí misma, en que se preguntó si realmente pertenecía a ese nuevo mundo, y comprendió que lo que más le dolía no era el juicio, sino la sensación de haber sido abandonada por quienes creía que la conocían. Al final del día respondió con calma: «Gracias por decirlo. A veces uno también se equivoca con los silencios». No esperaba una amistad recuperada ni una reparación completa, pero sí sentía que, al poner en palabras su herida, se liberaba un poco del peso que había cargado sola, porque aunque había construido mucho, aunque se sentía amada y respetada, había heridas antiguas que no desaparecían con logros ni con títulos, heridas que solo sanaban cuando alguien, aunque tarde, reconocía que existieron. Esa respuesta, tan simple, la hizo dormir mejor esa noche, no por lo que la otra persona había dicho, sino porque Amanda había elegido no callarse más. Había aprendido a ponerle nombre a su dolor sin convertirlo en rencor. Con el tiempo, entendió que gran parte de su historia estaba hecha de decisiones pequeñas, no solo las grandes elecciones, el matrimonio, la maternidad, el trabajo social, sino los gestos cotidianos, cómo respondía a un comentario malintencionado, cómo escuchaba sin interrumpir, cómo cuidaba de sí misma sin sentir culpa. Esa acumulación de actos era lo que le daba forma a su identidad. No los títulos, no los premios, no los artículos en revistas. Era la Amanda que se levantaba temprano, que abrazaba fuerte, que escribía notas a mano para sus alumnos, que aún tomaba café con pan con manteca en la cocina de su madre. Esa era la que sobrevivía a todo, y la que había llegado lejos no por suerte, sino por haber sostenido su verdad, incluso cuando no encajaba en los moldes. Un sábado por la mañana, mientras jugaban en el jardín con Tomás, Eduardo le preguntó qué era lo que más deseaba enseñarle a su hijo. Amanda pensó un momento antes de responder: que tenga el coraje de ser él mismo, incluso cuando eso lo haga sentir fuera de lugar. Eduardo asintió, como si comprendiera que esa frase decía mucho más que lo que parecía, porque ambos sabían lo que era sentirse así. Él, por haber nacido dentro de un apellido cargado de expectativas. Ella, por haber tenido que ganarse cada centímetro de respeto. Lo que los había unido, en el fondo, no era solo el amor. Era el hecho de haber elegido no traicionarse, incluso cuando eso implicaba incomodidad. Y ahora querían lo mismo para su hijo, que pudiera crecer sin tener que pelear para justificar su existencia. El aniversario de boda se acercaba y Eduardo quiso organizar algo especial. Pero Amanda fue clara: no quería lujos, no necesitaba cenas en restaurantes caros ni joyas envueltas en terciopelo. Lo que más quiero es una tarde con vos y con Tomás, sin celular, sin agenda, sin interrupciones. Y así fue. Prepararon una canasta con frutas, jugo y algunos libros infantiles y fueron a un parque tranquilo, de esos sin mucha gente, con árboles altos y bancos de cemento despintado. Pasaron horas allí, entre risas, dibujos, siestas breves y silencios llenos de significado. Cuando Tomás se durmió sobre el pecho de Amanda, Eduardo le acarició el cabello y dijo en voz baja: Esto es todo lo que necesito. Amanda lo miró sin decir nada, pero con los ojos húmedos, porque sabía que él hablaba en serio, y porque ella sentía exactamente lo mismo. En medio de una vida que había cambiado tanto, Amanda encontraba refugio en la simplicidad. Era ahí donde sentía que todo volvía a su lugar. En las charlas sin prisa con su madre, en las visitas al mercadito, del barrio donde aún la llamaban profe, en los abrazos de su hijo cuando se despertaba desorientado por una pesadilla. Esos momentos no salían en revistas, no se compartían en redes, pero eran los que le daban sentido a su historia. A veces se preguntaba si, de haber sabido todo lo que viviría, habría tomado las mismas decisiones. Y la respuesta siempre era sí. No porque todo fuera perfecto, sino porque había aprendido a encontrar lo valioso incluso en lo incómodo, en lo que no encajaba, en lo que nadie le había enseñado a esperar. Un día cualquiera, Eduardo le propuso un nuevo proyecto, una red de bibliotecas comunitarias en todas las obras de vivienda social que la empresa impulsara. Me inspiraste vos, ¿sabes? Amanda sintió una mezcla de emoción y vértigo. Era mucho trabajo, muchas decisiones, mucha responsabilidad, pero también era una forma de volver al origen.
porque su historia había comenzado en una biblioteca hecha con caixotes pintados, en una escuela que apenas tenía recursos pero donde sobraba esperanza. Así que aceptó, no por él, no por la empresa, sino por todas las Amandas que aún estaban enseñando en contextos difíciles, intentando cambiar el mundo una historia a la vez. Esa red no era solo un proyecto, era una declaración de que la cultura podía ser accesible, de que el conocimiento debía circular, de que la educación era una forma de dignidad. La noticia se difundió rápido. Varios medios la entrevistaron, le preguntaron cómo había pasado de maestra, de barrio a líder social. Amanda siempre respondía lo mismo: nunca dejé de ser lo primero. Y era verdad. Su esencia no había cambiado. Seguía escribiendo en cuadernos viejos, preparando sus apuntes a mano, llorando con películas simples y emocionándose cuando un alumno la reconocía por la calle. Lo que había cambiado era el alcance, no la raíz, y eso era lo que más se esforzaba por preservar, porque sabía que lo difícil no era llegar, sino mantenerse fiel a quien uno era en medio de tantas expectativas externas. Y ella, aunque caminara ahora entre empresarios, políticos y fundaciones, seguía siendo la chica de mochila desgastada que se emocionaba con un poema bien leído por un niño. La casa donde vivían se había transformado con los años, no en su estructura, sino en su energía. Había fotos en las paredes, dibujos de Tomás pegados en la nevera, libros por todos lados, y un rincón del jardín donde Amanda solía sentarse a escribir ideas para nuevas actividades educativas. A veces, llegaban visitas importantes, gente con cargos políticos o inversores sociales, pero Amanda los recibía con naturalidad, sin alterar su forma de vestir, sin cambiar el tono de su voz. Entendió que no necesitaba parecer más sofisticada para ser tomada en serio. Su valor estaba en lo que decía, en lo que hacía, en lo que transmitía. Quien no pudiera verla así, simplemente no era alguien con quien valiera la pena construir. Ese filtro, aunque le había cerrado puertas, también le había ahorrado muchas decepciones. Eduardo, en cambio, aún lidiaba con tensiones dentro de su familia empresarial. No todos aceptaban sus decisiones sociales con agrado. Algunos veían sus propuestas como una amenaza al modelo tradicional de negocios. En más de una ocasión, Amanda fue testigo de discusiones acaloradas en reuniones del consejo. Pero él no retrocedía. Defendía sus ideas con firmeza, con datos, con resultados, pero también con convicción moral. Amanda no intervenía, pero al terminar, lo esperaba, con una taza de café y una frase simple: «Estoy orgullosa de vos». Y Eduardo, al escuchar eso, recobraba el aliento, porque en medio de las presiones necesitaba ese espacio seguro donde no tenía que demostrar nada, donde podía simplemente ser un hombre que estaba intentando hacer las cosas bien. Tomás creció rápido. A los 7 años ya tenía opiniones claras sobre muchas cosas. Preguntaba, discutía, observaba con atención. Un día, después de visitar una de las nuevas bibliotecas comunitarias, con sus padres le dijo a Amanda: «¿Por qué hay lugares donde los nenes no tienen libros?». Amanda tragó saliva antes de responder: «Porque todavía vivimos en un mundo donde algunas cosas no se reparten como deberían». Tomás se quedó callado un rato y luego dijo: «Entonces, cuando yo sea grande, voy a trabajar para que eso cambie». Amanda lo abrazó con fuerza, no porque creyera que su hijo fuera un salvador del mundo, sino porque esas palabras eran señal de que estaba creciendo con conciencia, con empatía, con la capacidad de mirar más allá de su propio ombligo. Y eso para ella era una herencia más valiosa que cualquier fortuna. Una noche, mientras ordenaban fotos antiguas para un álbum familiar, Amanda encontró una imagen suya en la escuela, rodeada de libros y niños. Se quedó mirándola largo rato, no por nostalgia, sino por gratitud, porque esa mujer de rostro cansado y sonrisa genuina era la que había tenido el coraje de seguir su intuición, la que había dicho sí al amor cuando parecía improbable, la que no se dejó moldear por los prejuicios, la que decidió construir en lugar de renunciar. Eduardo se acercó, miró la foto por encima de su hombro y dijo: «Ahí empezó todo, ¿no?». Amanda asintió: «Sí, pero también empezó en vos, porque vos me miraste como nadie lo había hecho antes». Y era cierto, porque lo que había nacido entre ellos no fue un cuento de hadas, fue una historia real, llena de dudas, de renuncias, de decisiones valientes, pero, sobre todo, una historia donde ambos eligieron crecer sin dejar de ser quienes eran.
El 10º aniversario de la fundación fue un hito que nadie quiso dejar pasar. Se organizó un evento sencillo pero simbólico en la primera escuela donde Amanda había trabajado, esa misma donde había montado una biblioteca con estanterías hechas de cajones y libros donados por vecinos. Eduardo quiso que fuera allí, y no en un auditorio de lujo, porque entendía lo que ese lugar representaba. Cuando Amanda subió al pequeño escenario, montado en el patio, no tenía un discurso escrito, solo una hoja doblada en 4 con algunas ideas. Miró a los asistentes, alumnos, docentes, madres, abuelos, colaboradores, y respiró hondo. Esta fundación no comenzó con una reunión ni con un presupuesto. Comenzó con una pregunta. ¿Y si pudiera hacer algo desde donde estoy, con lo que tengo? El silencio era absoluto. Y en ese silencio, Amanda sintió que todo valía la pena. Después del evento, una mujer se le acercó con una nena de la mano. Era una antigua alumna, que ahora era madre, y que había vuelto a vivir al barrio. Mi hija está empezando la escuela acá. Quiero que lea los mismos libros que me prestabas vos. Amanda se emocionó, no porque buscara reconocimiento, sino porque entendía que el verdadero impacto no se mide en cantidad, sino en profundidad, que una historia puede tocar a muchas personas, pero cuando toca a alguien lo suficiente como para querer transmitirlo, ahí se vuelve verdaderamente transformadora. Agradeció el gesto con un abrazo, y esa noche, mientras cenaban en casa, se lo contó a Eduardo. A veces siento que la vida se escribe en círculos. Todo vuelve, pero nunca igual. En casa, la vida seguía con sus ritmos. Tomás ya había cumplido 8 años y empezaba a mostrar interés por temas sociales. Preguntaba por las noticias, quería saber por qué algunas personas no tenían casa o por qué otras pasaban hambre. Amanda y Eduardo intentaban responder con honestidad, sin dramatismo, pero también sin suavizar las realidades. Querían que su hijo creciera con compasión, pero también con criterio. En una de esas charlas, Amanda le dijo, «No vas a poder cambiar todo, hijo, pero vas a poder hacer algo. Siempre hay algo que se puede hacer». Y esa frase, que parecía una más, terminó siendo escrita por Tomás en una cartulina que pegó en su cuarto. Amanda la veía cada vez que le daba las buenas noches y le recordaba quién era y por qué seguía creyendo, incluso en medio del cansancio. Mercedes, ya más grande y con la salud algo más frágil, empezó a pasar más tiempo con la familia. Ya no daba órdenes ni imponía condiciones. Observaba, a veces opinaba, a veces callaba. Había aprendido que su forma de estar también podía ser flexible. Y Amanda, que al principio se había armado para soportarla, ahora la cuidaba con una dulzura que había nacido del respeto mutuo construido con años de convivencia. Una tarde, en la cocina, Mercedes le tomó la mano y le dijo, «Gracias por enseñarme a ver las cosas de otro modo. Si no fuera por vos, me habría perdido de muchas cosas que hoy son lo único que me importa». Amanda no supo qué decir. Solo apretó su mano y sonrió, porque había luchas que no se ganaban con argumentos, sino con constancia, con ejemplo, con el paso del tiempo. Con los años, Amanda aprendió a valorar los espacios de pausa tanto como los de acción. Ya no sentía culpa por decir que no, por posponer una reunión, por tomarse una mañana para caminar sola. Comprendió que su entrega a los demás solo podía ser genuina si también cuidaba de sí misma. La maternidad le había enseñado eso, pero también su historia entera. Había momentos en que el silencio era urgente, en que detenerse era una forma de avanzar. Esas pausas eran cuando más reflexionaba sobre todo lo vivido, no con nostalgia, sino con un tipo de lucidez que solo se alcanza cuando uno deja de correr, porque Amanda ya no corría, caminaba, y eso le daba la claridad suficiente para seguir eligiendo, una y otra vez, desde el amor y no desde el miedo. Eduardo también había cambiado su forma de vivir. Sus días ya no estaban repletos de agendas imposibles ni de eventos sociales que no lo representaban. Ahora elegía con cuidado dónde estar, con quién hablar, qué proyectos acompañar. Su presencia se había vuelto más intencional. Prefería las visitas a las obras sociales, las charlas con jóvenes aprendices, los recorridos por las bibliotecas comunitarias donde los libros olían a esperanza. Lo que más lo conmovía, decía, era ver cómo las ideas que habían nacido en conversaciones íntimas con Amanda ahora tenían forma, color, voz, porque la transformación que él había vivido al conocerla no se había quedado en el plano personal,
se había derramado en su forma de ver el mundo, de dirigir una empresa, de ser padre. Y esa era quizás su mayor herencia. Un día, Tomás le pidió a Amanda que lo ayudara a preparar una presentación para la escuela sobre su familia. «¿Qué quieres contar?», le preguntó ella. «La verdad», respondió él, «que vos eras profe en una escuela pobre y papá era millonario, y que a nadie le gustó mucho cuando se enamoraron. Pero igual siguieron». Amanda sonrió, entre divertida y conmovida. Le ayudó a ordenar las ideas, a escribir con claridad, pero sin cambiar el tono auténtico de su hijo. Cuando Tomás presentó su trabajo frente a la clase, habló con una sinceridad que dejó a todos en silencio. Al final, una maestra se le acercó y le dijo: «Tenés una familia muy valiente». Y él, con naturalidad, contestó: «Yo creo que solo hicieron lo que era correcto». Amanda, que había escuchado desde el fondo del salón, supo en ese instante que todo lo vivido había valido cada lágrima, cada duda, cada paso. En la noche de ese mismo día, sentados en la terraza bajo un cielo despejado, Amanda y Eduardo recordaron cómo comenzó todo. «¿Te acordás de la biblioteca con caixotes?», preguntó él. «¿Cómo olvidarla?», respondió Amanda. «Ahí empezó todo, no solo nosotros. Empezó una forma distinta de creer que el amor puede transformar el mundo». Eduardo la miró con ternura. No era una frase bonita, era la verdad, porque su historia no había sido fácil, ni lineal, ni libre de dolor, pero había sido íntegra, y eso la hacía hermosa. Amanda apoyó la cabeza en su hombro, y con la voz baja dijo: «No sé cómo sería mi vida sin vos, pero sí sé que con vos aprendí a no tenerle miedo a ser quien soy». Y Eduardo, sin decir nada más, la besó en la frente, porque entendía que, a veces, las palabras sobran cuando todo ya fue dicho con los actos. Con el paso del tiempo, Amanda empezó a ser invitada a escribir sobre su experiencia. Le ofrecieron columnas en revistas, propuestas para un libro, incluso un documental, pero fue muy selectiva. No quería que su historia se volviera mercancía, ni que se usara como símbolo de superación vacía. Aceptó solo una invitación: escribir una carta para estudiantes de secundaria de escuelas públicas de todo el país. Lo hizo desde su escritorio, con cintos, una taza de té y su hijo jugando en la alfombra. «No soy ejemplo de nada perfecto», escribió. «Cometí errores. Dudé muchas veces. Me sentí sola muchas más. Pero nunca dejé que el miedo tomara decisiones por mí. Si estás leyendo esto y sentís que el mundo no te ve, quiero que sepas que tu historia importa, incluso cuando nadie la escuche». Seguí, porque a veces el silencio solo es la pausa antes del cambio. La carta se viralizó. Docentes de distintas regiones la leyeron en voz alta. Estudiantes la compartieron en redes sociales. Algunas la pegaron en murales escolares. Amanda recibió cientos de mensajes, no de admiración superficial, sino de agradecimiento genuino. Gente que decía sentirse menos sola al leer sus palabras. Jóvenes que se animaban a escribir por primera vez sobre sus propias historias. Madres que le contaban cómo se sentían reflejadas en su trayectoria. Eso, más que cualquier premio o condecoración, fue lo que más la conmovió, porque entendía que el poder de una historia no está en su espectacularidad, sino en su capacidad de abrir caminos donde antes solo había muros. Mientras tanto, la vida cotidiana seguía su curso. Tomás empezaba a hablar de lo que quería ser de grande, cambiando de idea cada semana. Bombero, escritor, veterinario, maestro. Amanda lo escuchaba sin corregirlo, disfrutando de su imaginación libre. Eduardo, más canoso pero igual de curioso, seguía proponiendo mejoras en sus proyectos, siempre buscando cómo unir eficiencia y justicia. En casa, todo tenía el ritmo de una familia real, con discusiones por quién lava los platos, risas espontáneas en la cocina, momentos de cansancio, otros de celebración. Lo extraordinario ya no era lo nuevo, era lo simple sostenido con intención, con cuidado, con verdad. Una tarde, mientras Tomás hacía su tarea y Amanda preparaba café, Eduardo entró a la cocina con una caja en las manos. La encontré en el depósito de la empresa. Son planos antiguos de la escuela donde nos conocimos. Estaban guardados desde que donamos para la reforma. Amanda tomó la caja como si se tratara de un tesoro. Al abrirla, encontró fotos, documentos y una copia del proyecto de lectura que ella misma había escrito a mano tantos años atrás. Se quedó en silencio, con los ojos fijos en ese papel arrugado y amarillento.
¿Sabes qué es lo loco?, dijo. Que cuando lo escribí, no pensé que nadie lo leería. Y sin embargo, eso cambió todo. Eduardo le puso una mano en el hombro. Cambiaste el mundo empezando por un aula. Y... Eso, Amanda, nadie lo puede borrar. La llegada del segundo hijo fue una sorpresa. Amanda ya había asumido que Tomás sería hijo único, no por falta de amor, sino por un ritmo de vida que no siempre facilitaba nuevas decisiones. Pero cuando el test dio positivo, se quedó mirándolo largo rato, en silencio. No sintió miedo ni euforia, solo una calma profunda, como si la vida, una vez más, estuviera invitándola a comenzar desde otro lugar. Eduardo, al enterarse, la abrazó sin palabras. Solo la sostuvo. Esa noche, cuando se acostaron, Amanda le dijo: «Siento que esta vez no necesito demostrar nada, solo vivirlo». Y eso hicieron. Vivieron ese embarazo con menos expectativas externas y más presencia íntima. Ya no eran los mismos que habían empezado esa historia. Ahora eran más conscientes, más serenos, más unidos. El nacimiento de Luna fue tranquilo, sin sobresaltos, sin urgencias. Apenas la tuvo en brazos, Amanda sintió una emoción que no se parecía a ninguna otra. No porque fuera más intensa que la primera, sino porque venía cargada de toda una historia detrás. Sostener a su hija era como sostener una vida entera tejida con decisiones valientes, con silencios respetados, con ternuras construidas día tras día. Eduardo, al verla, rompió en llanto, no por debilidad, sino porque entendía profundamente el milagro que estaban viviendo. La llegada de Luna no era solo un nuevo comienzo, era una forma de confirmar todo lo que habían elegido, porque cada renuncia, cada enfrentamiento, cada duda, había valido la pena al ver a esa niña abrir los ojos por primera vez. Mercedes, ya mayor y con la movilidad reducida, pidió conocer a su nieta lo antes posible. La llevaron hasta la casa en silla de ruedas, y al ver a Luna, lloró en silencio. La sostuvo apenas unos minutos, pero en ese gesto había una rendición amorosa. «Gracias por no cerrarme la puerta, Amanda», dijo. «Podrías haberlo hecho muchas veces». Amanda asintió. «Pero no lo hice, porque también aprendí que amar es sostener, incluso cuando no nos entienden». Esa tarde, 3 generaciones se abrazaron en una misma sala. Y aunque el mundo seguía siendo injusto y desigual allá afuera, en ese rincón había una paz rara, verdadera, difícil de explicar. Una paz que no venía de tenerlo todo resuelto, sino de haber caminado con el corazón abierto. Un año después, Eduardo organizó un pequeño evento para inaugurar una nueva sede de la Fundación Méndez, esta vez en el interior del país. Amanda no quiso discursos, solo pidió leer un texto breve. Subió al escenario, con Luna en brazos y Tomás sentado en primera fila, y dijo: «No venimos del mismo lugar, no tuvimos las mismas oportunidades, pero elegimos construir algo en común, y eso, más que cualquier éxito, es lo que me enorgullece. No por mí, no por nosotros, sino por cada persona que se anima a amar sin que le importe de dónde viene el otro». Nadie aplaudió de inmediato. Era como si todos necesitaran un momento para procesar lo escuchado. Luego, el aplauso fue largo, cálido, sincero, como esa historia que comenzó con un gesto simple y se volvió inmensa. Años después, cuando Amanda fue invitada a contar su historia en una universidad donde se formaban futuros maestros, comenzó diciendo algo que desconcertó a los presentes: «Yo no soy especial, lo único que hice fue no traicionarme». Esa frase quedó resonando en el auditorio, porque tocaba una fibra que iba más allá de las anécdotas. Amanda compartió su trayectoria sin adornos, sin discursos ensayados. Habló de las veces en que dudó, en que pensó en desistir, en que se sintió pequeña frente a un mundo que la miraba con desconfianza. Pero también habló de cómo encontró fuerza en sus propios valores, en sus alumnos, en Eduardo, en su hijo, en ella misma. «No estamos aquí para ser perfectos», dijo. «Estamos para ser verdaderos». Y ese fue su legado. La autenticidad como acto de resistencia. Tomás, ya adolescente, leyó un día su carta publicada años atrás. No la recordaba bien, así que la redescubrió, como si fuera nueva. Al terminarla, fue al cuarto de su madre y le dijo: «Mamá, esa carta también era para mí, ¿verdad?». Amanda se emocionó, lo abrazó largo rato. «Siempre fue para vos, hijo».
porque en el fondo, todo lo que había hecho, desde los primeros libros en la escuela pública hasta las decisiones más íntimas, había tenido una raíz común: el deseo de dejarle a sus hijos un mundo donde no hiciera falta pedir permiso para ser uno mismo, donde el amor no se midiera por la cuenta bancaria, sino por la capacidad de mirar al otro sin juicio, con ternura, con compromiso. Eduardo, ya con el cabello completamente blanco, seguía siendo su compañero, su aliado, su hogar. Habían aprendido a discutir sin herirse, a cuidarse sin invadirse, a escucharse incluso cuando pensaban distinto. Cada aniversario lo celebraban de manera íntima, sin cenas lujosas ni viajes exóticos, solo con un brindis en la terraza, recordando lo que habían sido y agradeciendo lo que aún eran. Esa noche, Amanda le preguntó si alguna vez se había arrepentido de haberse enamorado de alguien tan distinta. Eduardo, sin titubear, le respondió: «Me habría arrepentido de no haberlo hecho, porque amarte me salvó de una vida vacía, aunque llena de todo lo demás». Y Amanda supo, otra vez, que había elegido bien. Cuando Luna cumplió 10 años, escribió una pequeña redacción para el colegio titulada «Mi familia». En ella, describió con sus propias palabras lo que había visto desde que tenía memoria. 2 padres que venían de mundos diferentes, pero que se habían encontrado desde el alma. Contó cómo su madre era fuerte sin dejar de ser dulce, cómo su padre era poderoso pero nunca gritaba. «En mi casa aprendí que lo más importante no es de dónde venís, sino cómo tratás a los demás». Amanda leyó el texto a solas, en la cocina, con lágrimas corriendo despacio por el rostro, porque sabía que esa frase, escrita por una nena de 10 años, resumía con una verdad simple todo lo que habían vivido. Y en ese instante, sintió que la historia estaba completa, o al menos lo suficiente como para descansar en paz, sabiendo que había valido la pena.